Nos acompaña también don Agustín Echalara Escarrún. Agustín nació en La Paz, es operador turístico, columnista en varios medios y autor de una novela, La Curva Recta, que la publicó en 1990. Sus columnas han sido reunidas en algunos libros y se caracteriza por una aguda crítica social, su humor picante y la firmeza con la que defiende los valores democráticos. Él nos va a poner o nos va a puntualizar algunos de los temas o algunos de los casos que a veces están resonando mucho en nuestro sistema judicial, donde la justicia se ha vuelto en injusticia o justicia que tarda no es justicia. Buenas noches. Estoy acá, obviamente, ante todo como ciudadano columnista. No tengo una formación académica, no tengo una formación de leyes, y lo que acabamos de escuchar es evidentemente un diagnóstico muy claro, muy concreto de todas las dificultades que tiene el sistema judicial boliviano. Desde el punto de vista de alguien que tiene la oportunidad de escribir en un periódico con una columna, y de alguien que para hacerlo responsablemente trata de investigar cosas y involucrarse un poco en esos temas, lo que se puede decir es que evidentemente los bolivianos tendríamos que sentir pánico de ser bolivianos, porque vivimos en un país donde definitivamente en este momento no hay justicia y donde pueden pasar cosas horrorosas, no solamente a gente que es perseguida por razones políticas, lo cual es ya una barbaridad extrema, pero pueden sucederle situaciones kafkianas a ciudadanos que no tienen absolutamente ninguna injerencia política, que no tienen ninguna otro espacio que su espacio privado de vivir, trabajar y circular por este medio, por este país. El caso más escandaloso que yo creo que hemos tenido en el último tiempo, y cuando hablo del último tiempo posiblemente es los últimos 30 años o 40 años, ha sido el caso de Jerry Fernández, que es un caso que nos trae una pequeña alegría el día de ayer. Como ustedes deben haber leído en la prensa o escuchado en noticiosos, finalmente se han anulado todas las acusaciones contra Jerry Fernández, y sí, ahora ya es una persona libre. Él estaba tremendamente temeroso de tener que empezar otra vez un nuevo juicio por razones burocráticas de la justicia boliviana. El caso de Jerry Fernández es un espanto en todo sentido, porque es una secuencia de actitudes que obviamente criminales de una parte del aparato judicial, pero que además se vuelven más criminales y más peligrosas a partir de complicidades y encubrimientos. Y eso llega hasta muy arriba, y así como acabo de escuchar hoy día, inclusive involucra, por ejemplo, al Ministerio de Justicia de aquel entonces, no al actual. El problema es que realmente tenemos una justicia que se maneja de una manera espantosa, con influencias personales, con compadreríos, etcétera, etcétera, que han llevado a la situación a la que ha sido sometido Jerry Fernández, ¿no? Es importante recordar que en el destino de Jerry Fernández estaban involucrados el fiscal general
el fiscal de la departamental, obviamente los fiscales de oficio, la innombrable jueza que lo condenó sabiendo que era inocente, pero también el aparato no responsable y no verdaderamente profesional de funcionarios técnicos de la Fiscalía, como fue el caso de la forense que hizo un informe que realmente no tenía sustento y que fue lo que inició este problema. Pero el problema pudo haber sido frenado en distintos momentos y no ha sido frenado porque la red que existía hasta muy altos estratos impedía que eso encuentre una solución. Y realmente es tremendamente asustante eso, y es más asustante porque no fue a través de una investigación, no fue a través de un segundo juicio, no fue ni siquiera a través de los reclamos periodísticos que hubieron a lo largo de esos años que se pudo enderezar ese tremendo error de meter a la cárcel y de acusar de un crimen tan horroroso a una persona inocente. Fue una mera casualidad relacionada a posiblemente intereses más, o no más sórdidos, pero intereses relativamente sórdidos, lo que llevó a poder salvar de una condena tan brutal a una persona inocente. Yo creo que el caso de Jerry Fernández es paradigmático, tiene que ser analizado, tiene que ser investigado y evidentemente no tiene que ser Jerry Fernández el que se ocupe de eso, sino que tiene que haber una parte de la sociedad civil que tiene que ocuparse de ese tema para, en cierto sentido, resarcir a Jerry Fernández, tanto moralmente como económicamente, por todos los daños que ha sufrido, pero también para realmente evitar que vuelva a suceder algo de esa naturaleza. Y el problema está en que puede existir la posibilidad muy grande de que Jerry Fernández sea un caso conocido y que hayan cientos de casos similares, tal vez no tan extremos como el de Jerry Fernández. El problema en Bolivia es que definitivamente estar acusado o estar en prisión no significa bajo ningún punto de vista que una persona sea sospechosa siquiera. Es simplemente que ha sido agarrado por las fauces de un monstruo que es nuestro sistema judicial. Ahora, dentro de lo que yo he visto y me he ocupado en estos años, el caso de Jerry Fernández es indudablemente el más chocante porque no habían otros intereses que pudieran llevar a poder entender por qué había esa saña contra esta persona. Hay otros casos donde la justicia se ve seguramente forzada, en algún caso puede ser por la opinión pública, si hay caso de, si hay movimientos o grupos de activistas que tienen una visión de las cosas y presionan, puede ser que evidentemente uno pueda por lo menos hacer un seguimiento de por qué se llega a cometer cierto tipo de injusticias contra una determinada persona que está acusada eventualmente de un delito que no ha cometido. Y por supuesto, lo que yo creo que es muy terrible, y eso lo sabemos todos, no lo creo yo, o sea, lo que es terrible es el estar viviendo ahora con un sistema judicial que está al servicio de un proyecto político que pretende
eternizarse y por lo tanto castigar a quien se ponga en el camino de esa eternización de quedarse en el poder. Yo creo que de alguna manera se tiene que trabajar con la opinión pública, se tiene que denunciar constantemente y se tiene que poner en duda constantemente cuando hay acusaciones en este país, precisamente porque creo que tenemos una idea clara, o sea, tenemos muy claro que una persona inocente puede terminar muy maltratada por la justicia boliviana. Y no solamente por los hechos de retardación y otros asuntos, sino porque hay un aparato muy perverso que está estructurado dentro del sistema judicial boliviano. Finalmente, y esto va también para Jerry Fernández y lo que acabamos de escuchar de la doctora Saavedra respecto a la situación de las cárceles, evidentemente es increíble que en Bolivia tengamos tantos detenidos preventivos, que las cárceles estén llenas con personas que han sido detenidas básicamente porque sí. Y por el otro lado, tenemos dentro de las cárceles algunas situaciones que son verdaderamente una vergüenza para la sociedad boliviana. Ese es el caso por ejemplo, los calabozos a los que fue llevado Jerry Fernández en los primeros meses en los que él estuvo en la cárcel, que eran unos espacios inmundos, inaceptables, con características casi medievales, y que para colmo, eso fue lo que le salvó la vida, porque si no hubiera ido a dar a esos recintos aislados, es posible que hubiera sido asesinado por otros prisioneros que aprovechan la oportunidad para manejar su propia violencia, pretendiendo que están haciendo alguna justicia. Creo que no puedo aportar mucho más en este conversatorio. Me he ocupado en estos años de casos puntuales de gente que ha sido muy injustamente tratada. Y bueno, tenemos como sociedad realmente también mucha deuda con gente que es maltratada por la justicia boliviana. Muchas gracias, Agustín.